31 de diciembre, día de San Silvestre, Papa, y también víspera del Año Nuevo, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, un día que quedará marcado en la historia para siempre, 31 de diciembre de 2022, el día en que murió el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, una de las personas más importantes de nuestro mundo, cuya importancia muchas veces no somos capaces de ver. Cuando hablamos de Juan Pablo II, hablamos de su historia, hablamos de todo lo que hizo. Cuando hablamos de Juan Pablo II y de la importancia que tuvo para la caída del muro de Berlín, la importancia que tuvo Juan Pablo II, el grande, San Juan Pablo II, como cabeza de la Iglesia, para ayudar en todos los conflictos que se dieron después de la Guerra Fría en el mundo entero, para la apertura relativa de países como Cuba, o para la doctrina de la Iglesia, la moral, la promulgación del catecismo de la Iglesia católica y de tantas otras realidades de la Iglesia. Tenía siempre a su derecha a alguien, Joseph Ratzinger, el cardenal y luego el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, amigo personal de Juan Pablo II y también su mayor consejero, redactor junto con él de grandes proyectos y un verdadero orientador que ayudó a San Juan Pablo II a ser tan grande como fue. No podríamos haber tenido a San Juan Pablo II sin haber tenido a Joseph Ratzinger, ahí como pastor. También teológicamente, que quizá es algo que a lo mejor a la gente que no ha estudiado teología le pueda llegar menos, pues como es lógico, ha sido también fundamental. Sabéis que después del Concilio Vaticano II, pues hubo un poco espantada en la Iglesia Católica. Hubo miles de sacerdotes que dejaron el sacerdocio. Hubo también pues mucha gente que intentó cambiar la doctrina de la Iglesia. Se celebraba la misa cada uno como le daba la gana, ¿no? Pues uno cogía y en lugar del Evangelio leía el periódico, y otro en lugar de consagrar con pan y vino, consagraba con gambas y con champán, literalmente, ¿eh? Esas cosas han pasado. O de repente uno pues cerraba la Iglesia y decía que lo que había que hacer era estar con los pobres, o ese tipo de cosas, ¿no? Cambiando la doctrina de la Iglesia, el dogma, sobre todo la moral, ¿no? Incluso gente dentro de la Iglesia diciendo pues que qué importa que Jesús sea Dios o que no sea Dios, o qué importa pecar o no pecar, o qué importa la confesión. Yo he oído cosas verdaderamente salvajes. Nunca olvidaré cuando estuve en Vallecas, en la primera asamblea que tuvimos en común las parroquias, al poco de llegar yo, que una de las personas que habló de una de las parroquias, que era una exmonja casada con un ex sacerdote, que contaba cómo un año en la vigilia pascual decidieron quemar el confesionario. Entonces hicieron la hoguera pascual con la madera del confesionario porque ya no hacía falta confesarse, ¿verdad? Y burradas de este tipo que hemos visto, por desgracia, durante los últimos 50, 60 años y que han sido pues un desastre para nuestra Iglesia, para nuestras parroquias y para nuestros fieles, particularmente para nuestros jóvenes. Esa misma exmonja que promulgaba con orgullo que habían quemado los confesionarios, el último día de la asamblea decía que echaban de menos a los jóvenes y que dónde estaban. Y yo pensaba, pues pregúntatelo tú, hija mía, si habéis quemado los confesionarios y al final no hay pecado, no hay tal, no hay nada de nada, pues ¿dónde están los jóvenes? Pues por ahí, pasándoselo bien, donde estaría yo también, si al final da igual lo que hagas en la vida, ¿no? En este ambiente relativista, en este ambiente un poco de despiste, Joseph Ratzinger ha sido fundamental para ayudarnos a comprender que es necesario que la Iglesia siga fiel a su pasado, a su historia, a su tradición, pero que también mire al presente, al mundo en el que vivimos, no el mundo del siglo XVI, con una perspectiva de futuro. Y esto es lo que ha hecho que existamos las generaciones de sacerdotes que hemos perseverado en el sacerdocio, que no nos hemos apartado de la doctrina de la Iglesia y que intentamos hacer que la verdad del Evangelio sea pronunciada en nuestro mundo con un nuevo lenguaje, pero con el contenido de siempre. Y para esto ha sido fundamental este hombre, Ratzinger, capaz de dialogar con ateos, con agnósticos, con filósofos, con gente de la teología de la liberación, con los padres de la Iglesia, con la antigüedad cristiana, con el presente, con el futuro, con todo lo que él ha hecho, con todo lo que él ha predicado, y ha permitido que la Iglesia, en un momento en el que corría el riesgo de hundirse y de perder su identidad, haya mantenido su esencia. Por eso, con pura lógica, cuando nuestro gran Papa San Juan Pablo II fallece, en ese Domingo de la Divina Misericordia, poco después es elegido Joseph Ratzinger como Papa Benedicto XVI. Es un momento en el que se le concede a la segunda persona más influyente del siglo XX, se le concede el ser el Papa. Ser el Papa para que ya no sirva solamente como teólogo, sino también como pastor de la Iglesia.
Y así, todo lo que ha salido de la mano de Benedicto XVI durante el tiempo de su pontificado ha sido una auténtica maravilla y es una delicia, porque en ello vemos una espiritualidad encarnada, una fe que es vivida, una fe que se puede vivir de un modo especial. Los medios de comunicación nos lo pusieron como si hubiese sido poco menos que Satanás hecho papa, ¿no? Ahí el Ratzinger que estuvo en las SS y que es malísimo y que es horroroso, y sacaban fotos suyas con cara de maligno, ¿no? Como siempre los medios de comunicación haciendo un flaco favor a quien había sido en el fondo quien había mantenido la fe incólume durante el pontificado de Juan Pablo II. Y Benedicto XVI ha sido el primer papa que ha hablado de un modo profundo de la ecología, que ha hablado de un modo profundo de la unidad de la Iglesia. Es el que ha tenido más encuentros en el poco tiempo que estuvo de papa con grandes jefes de otras religiones y de otras confesiones cristianas. Ha hecho muchísima labor para la unidad de la Iglesia. Ha dado mucha seriedad y firmeza a la Santa Sede y es el papa que ha tenido que apechugar con todo lo que nos vino encima de los abusos dentro de la Iglesia. Porque efectivamente él es el Papa que, sabiéndolo, a partir del año 2008, el año que yo me ordené, es el que tiene que hacer frente a todos estos escándalos que han sido orquestados por los enemigos de la Iglesia y que al final salen a la luz precisamente 50 años después de ser cometidos, porque había como un pacto, ¿no? Vosotros cometed estos crímenes y dentro de 50 años los sacamos a la luz para poder acusar y manchar a la Iglesia, pero como habrán pasado 50 años, los delitos ya habrán prescrito, así que nos podrán meter en la cárcel. Entonces lo hicieron de esta manera los enemigos de la Iglesia y así, por desgracia, salieron tantos escándalos 50 años después, en el año 2008 y en adelante, de los abusos de personas de Iglesia a menores, a chicos, a chicas y abusos también de poder en un tiempo en que ya habían prescrito los delitos o que ya habían muerto los que los habían cometido en un claro ataque coordinado a la imagen de la Iglesia en la persona del Papa Benedicto XVI, que sabiéndolo precisamente proclama ese año 2008 como año sacerdotal. Ese año lo proclama como año sacerdotal, sabiendo que iba a ser la gran mancha que iba a cernirse sobre la Iglesia del siglo XXI. Y podemos decir verdaderamente que el pontificado del Papa Benedicto XVI ha estado marcado por esta gran herida, este gran dolor en la Iglesia que nos ha afectado a todos. Porque siendo cierto que ha sido una minoría minoritarísima la que ha caído en este terrible pecado y delito, es algo que a todos nos ha escocido, que a todos nos ha dolido y además que ha sido cogida por los medios de desinformación masiva para manchar el rostro de la Iglesia, para manchar el rostro de los sacerdotes, para manchar la reputación de la Iglesia y para verter una nube de ceniza, polvo y sombra sobre nosotros. Y esto lo ha tenido que tragar de un modo muy especial Benedicto XVI, que fue conociendo poco a poco, con gran dolor, todos los escándalos que había ido habiendo, todos los encubrimientos que se habían dado, todas las tácticas que había habido, por desgracia, de los enemigos de la Iglesia, y que así le fue consumiendo verdaderamente poco a poco, si bien fue él precisamente el que reformó la doctrina penal de la Iglesia para que este tipo de pecados pudieran ser juzgados de un modo directo e inmediato, cosa que muy poca gente sabe. Lo último que hace Benedicto XVI antes de ser Papa es reformar el Código Penal de la Iglesia para que este tipo de crímenes puedan ser penados como corresponde, no solo por lo civil, sino también por lo eclesial. En ese sentido, el Papa Benedicto XVI ha sido como un baluarte de la Iglesia en un momento en el que también se han ido manifestando enemigos en el interior de la misma. Dentro mismo de la Iglesia hemos encontrado obispos, cardenales que han negado la doctrina de la Iglesia, que han negado la verdad de la fe, que han atacado la unidad de la Iglesia. Y esto fue mermando poco a poco el corazón y la mente de nuestro gran Papa Benedicto XVI, que al llegar un momento, tras un periodo largo, casi de un año de reflexión, se da cuenta de que él lo más grande que puede hacer por la Iglesia es rezar. Y por eso decide no renunciar al papado, porque el Papa Benedicto XVI nunca renunció al papado, siempre fue Papa, siempre fue el Papa Benedicto XVI. Decide renunciar a ejercer el ministerio petrino, el ministerio de San Pedro, para retirarse a una vida de oración, de contemplación y de penitencia para pedir por la Iglesia. Y así se convierte en el Papa emérito Benedicto XVI. Sigue siendo Papa de la Iglesia, pero ya no como un gestor de la comunidad eclesial, sino como alguien que ora y que nos enseña que la oración tiene un poder impresionante a los ojos de Dios. Y por eso se retira a rezar por la Iglesia, porque él toma conciencia de que eso es lo más grande que él puede hacer por la Iglesia. Y así, durante estos años en que ha sido Papa emérito, podemos decir que verdaderamente ha sostenido a la Iglesia con su oración.
de un modo misterioso que no podemos saber, en un tiempo de convulsión, en un tiempo de divisiones, en un tiempo en que la Iglesia de Alemania, de la que él venía, ha sido como una rasgadura en la túnica de Cristo, en un momento de mucha crisis, de muchos problemas, de muchas divisiones internas. Benedicto estaba ahí como una voz de fondo, rezando por la unidad de la Iglesia, recordándonos lo que ha sido el siglo XX y el siglo XXI, teológica y eclesialmente hablando. Por eso yo pensaba hoy que la muerte de Benedicto XVI es verdaderamente un cambio de época, ya que de algún modo dejamos atrás todos aquellos grandes teólogos y papas santos que hemos tenido en este tiempo y pasamos a una nueva época en la cual la Iglesia vive una gran incertidumbre, pero con grandes lumbreras en el cielo. San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo I y Benedicto XVI, que ahora de algún modo estoy seguro que estando ya con el Señor va a rogar de un modo especial por nosotros. Imaginémonos cómo ha sido el reencuentro de Juan Pablo II y de Benedicto XVI hoy, cuando Benedicto, según lo que yo pienso, ha entrado ya en el cielo y se ha encontrado, por supuesto, con el Señor, pero también con su gran predecesor Juan Pablo II y con tantos santos del cielo. Ahora Benedicto XVI estará en el cielo rezando e intercediendo por nosotros. Recuerdo una frase que dijo el Padre Pío poco antes de morir. Dijo: el Padre Pío hará más ruido muerto que vivo. Como diciendo, yo desde el cielo voy a hacer todavía más que lo que he hecho en la tierra. Y de algún modo tengo la intuición en mi corazón de que esto es exactamente lo que va a pasar con Benedicto XVI. Que él, estando vivo, hizo ruido. Al final de su vida estuvo callado, pero ahora desde el cielo seguro que va a hacer mucho más ruido para el bien de la Iglesia. Demos gracias a Dios por este gran hombre, por este gran no me quiero adelantar al juicio de la Iglesia. Demos gracias a Dios por este gran Papa, por este hombre de Dios, y pidamos que esté ya en el cielo, pidamos que, si está allí, interceda por nosotros, pidamos a todos los grandes pontífices de estos siglos que rueguen por nosotros y que en este cambio de época la Iglesia sea regida por quien es su verdadero pastor, Cristo. Benedicto XVI, el día que renunció, dijo: cedo el timón de la Iglesia a quien es su verdadero y único pastor, Jesucristo. Que así los santos papas desde el cielo rueguen por nosotros para que sea Cristo quien rija y quien dirija a la Iglesia. Vale più che mille altrove, perché stare sulla soglia della tua casa meglio che abitare nei palazzi